Yo me llamo David Weisbrot. Yo soy profesor de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota. A continuación, ofreceré un resumen de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Me he centrado en los procedimientos basados en la Carta de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta que Colombia presentó el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril 2013. El propósito de la presentación es ofrecer un contexto histórico y estructural de este examen. Atenderé sus preguntas y comentarios al final de la presentación de mi conferencia y de las diapositivas. Profesor Diana Quintero leerá mi presentación. Desde hace 65 años, dos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas avanzan de manera constante. En primer lugar, los mecanismos basados en la Carta, que son los órganos e instituciones emanadas del mandato de la Carta de Naciones Unidas, y en segundo lugar, los mecanismos basados en los tratados, establecidos, como su nombre lo indica, en virtud de tratados multilaterales de derechos humanos. En esta diapositiva encontrarán una descripción del contenido de la presentación. En los mecanismos basados en la Carta se abordará el examen periódico universal, los procedimientos de denuncia confidencial y los procedimientos temáticos. Se presentarán seguidamente los mecanismos de tratados para finalizar con unas observaciones de tipo crítico. Empecemos con los mecanismos basados en la Carta. Los Estados miembros de las Naciones Unidas previeron en el artículo 68 de la Carta que la anterior Comisión de Derechos Humanos de la ONU llevaría a cabo el principal trabajo en materia de derechos humanos. La Comisión comenzó a desarrollar mecanismos para la aplicación de las normas contenidas en estos instrumentos de derechos humanos. En los primeros días de la ONU, la organización generalmente consideraba que no podía ocuparse de los casos individuales o denuncias de violaciones de derechos en países determinados. Solo a partir de finales de 1960 se desarrolló lentamente una compleja y a veces superpuesta red de procedimientos y foros para revisar el estado de cumplimiento de los estándares de derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas. Estos procedimientos se refieren a situaciones generales en un país específico, a denuncias individuales, a cuestiones temáticas o resultan de una combinación de todos estos enfoques. Los procedimientos especiales varían ampliamente, pero cada uno puede ser utilizado con independencia del hecho de si un país también es Estado parte de un tratado internacional con su propio mecanismo de aplicación. Históricamente, los procedimientos más importantes de la ONU para confrontar las violaciones de los derechos humanos fueron establecidos en la anterior Comisión de Derechos Humanos y su subcomisión sobre la promoción y protección de los derechos humanos, antes Subcomisión sobre la Prevención de Discriminación y Protección de Minorías. A lo largo de su existencia, la Comisión de Derechos Humanos sirvió como una institución útil para el fortalecimiento de la capacidad de la ONU para promover y monitorear los derechos en todo el mundo. Inicialmente encargada de la redacción de los pactos de derechos humanos, la Comisión monitoreaba las situaciones de los países por medio de las resoluciones 1235 y 1503 del Consejo Económico y Social o ECOSOC. Además, en el transcurso de su mandato, la Comisión desarrolló 28 procedimientos temáticos para abordar una serie de asuntos de derechos humanos. Los procedimientos temáticos que se presentarán más adelante tuvieron éxito debido a su transparencia, rapidez y relativa independencia de presiones políticas. Después de años de desarrollo y de ejercer una creciente influencia en el sistema, la Comisión comenzó a recibir críticas por parte de varios estados y organizaciones internacionales, más específicamente del gobierno de los Estados Unidos y de la organización no gubernamental Human Rights Watch. Una de las críticas más fuertes fue lanzada contra la nominación y elección de Nahat al-Hajaji, cuñada del fallecido Muammar al-Gaddafi, para presidir la sesión de la Comisión en 2013. Los críticos también atacaron a la Comisión por considerar que ésta protegía políticamente a estados abusivos de los derechos, concentrándose intencionalmente en examinar otros estados. En abril de 2005, el secretario general Kofi Annan hizo eco de estas críticas a la Comisión presentando una propuesta de reforma.
La crítica más fuerte del secretario general se centró en la tendencia de algunos gobiernos de buscar su elección en la comisión con el único propósito de poner fin a los señalamientos contra sus propias violaciones de derechos humanos. Debido a estos hechos, la institución perdió la legitimidad que necesitaba para funcionar de manera efectiva, dándose inicio a un proceso de reforma de 2 años que desembocó en el fin de la comisión. Kofi Annan propuso un nuevo órgano en su reemplazo, el Consejo de Derechos Humanos, que sería elegido por el voto de 2/3 de la Asamblea General. La última reunión de la comisión se celebró en marzo de 2006 y la primera reunión del Consejo de Derechos Humanos tuvo lugar en junio de 2006. En esta diapositiva se presenta una definición del Consejo de Derechos Humanos y se explican las sesiones establecidas para su funcionamiento. Se reúne en 3 sesiones regulares durante el año en Ginebra con una duración de 10 semanas y realiza adicionalmente sesiones de urgencia. La Asamblea General acogió la propuesta del secretario general y creó el Consejo de Derechos Humanos mediante resolución 60-251 el 15 de marzo de 2006, fundada en los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. La resolución incluyó 3 grandes cambios estructurales para asegurar el éxito del Consejo. En primer lugar, autorizó el establecimiento de un examen periódico universal para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de cada Estado en materia de derechos humanos. En segundo lugar, limitó el periodo del mandato en el Consejo a fin de evitar que un Estado sirva más de 2 periodos consecutivos de 3 años. Y en tercer lugar, estableció que la Asamblea General, con el voto de 2/3 partes, podrá suspender la membresía de un Estado al Consejo por violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. A pesar de los avances positivos establecidos por la Resolución 60-251, el nuevo Consejo de Derechos Humanos no pudo evitar la politización de los derechos. A lo largo del proceso de implementación de la reforma, muchos de los procedimientos desarrollados paulatinamente por la Comisión, tales como su capacidad de adoptar resoluciones censurando a estados específicos por sus violaciones de derechos humanos, fueron socavados. Muchos países de Asia y de África trataron de evitar censuras a sus gobiernos, asegurando su predominio entre los miembros del Consejo y el Comité Asesor mediante el tradicional intercambio de votos. El resultado fue una disminución en el número de miembros de los estados de Europa Occidental y un aumento de la representación de los países de estos 2 continentes, los que comparten el poder efectivo para bloquear o hacer más difíciles las resoluciones sobre cada país. Esta composición regional del Consejo explicaría por qué la falta de imparcialidad de enfoque es más fuerte en el Consejo de lo que fue en la Comisión. Con frecuencia los gobiernos cuyas prácticas de derechos humanos son cuestionadas presionan no solo a los delegados del Consejo en Ginebra, sino a los gobiernos de los miembros del Consejo para evitar un voto o una acción adversa. Esta práctica, también utilizada en el pasado en la Comisión, hace difícil condenar o cuestionar a algún Estado, excepto a los países menos influyentes o más aislados políticamente. Después de un intenso debate en el Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2007 se determinó continuar con la práctica de la Comisión de contar con un mecanismo específico de cada país en varios contextos, manteniendo los ya existentes 4 mandatos de relatores especiales. El Consejo ha supervisado el lanzamiento de varios nuevos mandatos desde entonces y en la actualidad hay 8 relatores especiales que se enuncian en esta diapositiva. La propia Asamblea General puede realizar investigaciones en casos políticamente importantes, como lo hizo con respecto a Vietnam del Sur en la década de 1960. Además, la Asamblea General en ocasiones adopta resoluciones sobre determinados países sin establecer un mecanismo de investigación. El Consejo está autorizado para nombrar expertos que brindan servicios de asesoría o cooperación técnica a los países que den muestras de estar en un proceso de transición hacia un régimen más protector de los derechos. Estos expertos pueden ser nombrados por el Consejo o el Secretario General y su papel no consiste en informar sobre la situación de derechos humanos en los países de su interés. En junio de 2007, el Consejo ofreció servicios de asesoría por medio de 4 expertos independientes en Costa de Marfil, Haití, Somalia y Sudán.
Todos estos mecanismos tienen en común misiones de reconocimiento de los hechos decididas por el Consejo, al que informa sus resultados públicamente y cada año, siempre y cuando su mandato se haya renovado. Menos contundentes son las resoluciones en las que no se nombra un relator o representante. Por ejemplo, la Comisión adoptó en 2005 una resolución o decisión sin nombrar un relator o representante en Chipre. En marzo de 2012, el Consejo estableció una misión de investigación sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y en el Golán sirio. En general, los mecanismos de los países pueden tener en cuenta la información de personas o individuos, de grupos o de gobiernos. Incluso si sus mandatos limitan las fuentes de información, no suelen existir restricciones al tipo de información que pueden recibir. A menudo ellos buscan en lo posible ir al campo mediante visitas in situ a sus países a fin de reunir toda la información posible relacionada con su mandato. El examen periódico universal constituye una importante innovación en los mecanismos basados en la Carta de la ONU. Su establecimiento representa una respuesta a los gobiernos, principalmente de Asia y África, que criticaron el enfoque selectivo de la Comisión anterior al establecer cuáles naciones eran violatorias de los derechos humanos. Este examen es una revisión que se lleva a cabo en un proceso de compromiso constructivo con los Estados en virtud de su mandato y los principios rectores. El lenguaje de la Resolución 60251 de la Asamblea General lo describe empleando las expresiones diálogo interactivo, mecanismo de cooperación y participación plena del país de que se trate. Los principios rectores del examen periódico universal, que están detrás de todo el proceso de reforma incorporado en la resolución, son la universalidad, la imparcialidad, la objetividad y la no selectividad. El Consejo se refiere a este examen como un mecanismo de fomento de la capacidad de los Estados de mejorar los compromisos existentes en materia de derechos humanos que han sido deficientemente implementados. El Consejo, a través de la adopción de la Resolución 51 de junio de 2007, estableció las modalidades del nuevo mecanismo. El examen periódico universal se realiza por un grupo de trabajo de 47 miembros del Consejo. El proceso de revisión de los 193 Estados miembros de la ONU comenzó hace más de un ciclo de 4 años en el 2008. El grupo de trabajo considera 16 estados en cada periodo de sesiones y lleva a cabo 3 periodos de sesiones de 2 semanas al año. La primera sesión del examen periódico universal se celebró en abril de 2008. La resolución 5.1 también describe los documentos en que se basa la revisión, específicamente la información preparada por el Estado en consideración, un informe preparado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o ACNUD, que recopila información de los diversos tratados, procedimientos especiales y otros documentos de la ONU, e información confiable y fidedigna ofrecida por las partes interesadas pertinentes, incluyendo las ONG, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones regionales, entre otras, y resumida por la ACNUD. El Consejo promulgó nuevas directrices para la preparación de la información en el examen periódico universal en su decisión 6.102 de septiembre de 2007. El material preparado por las Naciones Unidas, los Estados miembros y las partes interesadas está a disposición del público en general en Internet. El grupo de trabajo revisa el material y evalúa las condiciones de los derechos humanos en el Estado miembro sobre la base de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los instrumentos de derechos humanos en los que el Estado se aparte y las promesas y compromisos voluntarios asumidos por los Estados, por ejemplo en la búsqueda de la elección al Consejo. El examen periódico es facilitado por una troika de relatores que formulan una lista de preguntas y asuntos con antelación a la evaluación del país. El rango de los resultados en el examen periódico incluye, pero no se limita a, primero, una evaluación de la situación del país haciendo hincapié tanto en los avances positivos como en los retos que enfrenta el país. Segundo, una descripción de las mejores prácticas. Tercero, la prestación de asistencia técnica y el fomento de la capacidad del Estado. Y cuarto, los compromisos voluntarios y las promesas por parte del Estado en consideración.
El examen periódico universal es un mecanismo verdaderamente universal porque se aplica a todos los estados en la ONU. El objetivo es garantizar que las obligaciones de derechos humanos de todos los países sean revisadas, independientemente de si las obligaciones específicas de cada tratado se cumplen o no. El resultado final es adoptado por la sesión plenaria del Consejo, pero la implementación de las recomendaciones es responsabilidad del Estado en consideración. El Consejo espera la colaboración del país objeto de examen y de las partes interesadas en la adopción y aplicación del resultado final. El Consejo hace una investigación caso por caso para dar un seguimiento específico a los casos persistentes de no cooperación con el grupo de trabajo. El alcance universal del examen periódico puede acallar las acusaciones de doble estándar y la politización que afectaron a la comisión anterior. A pesar de su singularidad y potencial, el examen periódico requiere una evaluación constante para asegurar su pertinencia, la disposición para centrarse en problemas reales y su efectividad. A pesar de algunas guías provistas en la resolución 5.1 y de alguna experiencia temprana, los procedimientos de seguimiento específico de la implementación de las recomendaciones del examen periódico siguen sin estar claros. Además, el Consejo debe garantizar el buen funcionamiento del examen periódico de manera que se evite duplicar el trabajo de órganos de tratados existentes. Existe un grave riesgo de que la revisión rutinaria de un gran número de países cada año no permita a la comunidad internacional centrarse en los países en los que existen abusos muy graves y generalizados de los derechos. El Consejo considera las situaciones, ya no se trata solo de las comunicaciones reenviadas en sesión a puerta cerrada. La resolución 1503 lo faculta para hacer un estudio en profundidad o entablar una investigación por un comité ad hoc. No se conoce que se haya creado alguno de estos comités ad hoc. Sin embargo, al parecer se han iniciado solo 2 estudios exhaustivos. Esta información no ha sido confirmada públicamente. En la práctica pasada, la anterior comisión desarrolló una amplia gama de técnicas cortas de un estudio exhaustivo para investigar una situación particular, las cuales también son utilizadas por el Consejo. Los principales son, en orden descendiente de gravedad, primero, remitir la situación al Consejo para su examen en sesión pública, segundo, nombrar un experto relator independiente, tercero, pedir al secretario general que establezca contactos directos con el gobierno interesado. Cuarto, solicitar al gobierno más información. Y quinto, mantener la situación bajo revisión. En cada uno de estos casos, la situación se reporta y será considerada al año siguiente. Por supuesto, el Consejo también puede decidir simplemente suspender el examen. En junio de 2007, el Consejo modificó el carácter confidencial del procedimiento de denuncia. En la actualidad, el autor de una denuncia debe ser informado si la comunicación es declarada inadmisible, si está pendiente en uno de los 2 grupos de trabajo o si es objeto de una decisión del Consejo. Al final de las discusiones del Consejo a puerta cerrada, el presidente también anuncia públicamente los nombres de los países con las situaciones que han sido consideradas y las que han sido suspendidas. El público, por lo tanto, es informado de los países que el Consejo está examinando en el marco del procedimiento, pero no de las medidas adoptadas o de la naturaleza de las presuntas violaciones. Eventualmente, el Consejo podrá recomendar a ECOSOC anotar la situación en el registro público. ECOSOC rara vez ha sido llamado a hacer esto, ya sea a petición de un nuevo gobierno en el país en consideración, por ejemplo Argentina después de la restauración de la democracia bajo el gobierno de Alfonsín, o cuando la anterior comisión afrontó la falta de cooperación del gobierno, por ejemplo la negativa de Guinea Ecuatorial de proveer una defensa a las acusaciones en su contra. En 1988, el Consejo Económico y Social no actuó sobre una recomendación de la Comisión para hacer público el archivo de Albania, aunque allanó el camino para el examen público de la Comisión sobre la situación. Pasemos a los procedimientos temáticos. Uno de los avances más positivos en el trabajo de la ONU en los últimos 35 años ha sido el desarrollo de los mecanismos temáticos para ocuparse de las violaciones de determinados derechos humanos. A diferencia de los procedimientos públicos y confidenciales que atienden situaciones generales,
Los mecanismos temáticos pueden tratar casos individuales de violaciones de derechos humanos o en amenaza de violación, particularmente en los países en los que un tipo específico de violación parece estar generalizada. La capacidad de responder rápidamente a las denuncias en todo el mundo separa a los procedimientos temáticos de meros estudios, los procedimientos específicos de cada país o el procedimiento de denuncia de la 1503. En el año 2006, los procedimientos fueron transferidos de la supervisión de la Comisión a la del Consejo de Derechos Humanos. Los más importantes mecanismos que se ocupan de las amenazas a la vida o la integridad física se encuentran entre los primeros creados. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, creado en 1980, el Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias, en 1982, y el Relator Especial sobre la Tortura en 1985. Estos mecanismos han sido hasta la fecha realmente imparciales. En otras palabras, sus informes anuales indican que los casos y los problemas son abordados con independencia de la identidad del Estado cuya conducta se cuestiona. Este enfoque es un cambio radical a la práctica de algunos otros órganos de las Naciones Unidas, incluido el Consejo y la anterior Comisión, donde las acciones son en parte o casi del todo determinadas por consideraciones políticas. Los inconvenientes de los procedimientos temáticos son la falta de recursos humanos y financieros para ejecutar su mandato de una manera eficaz. Los relatores especiales están agobiados además por su creciente carga de trabajo. Otro problema de estos procedimientos radica en que sus informes son muy amplios y relacionan violaciones que ocurren en todo el mundo, por lo que las situaciones en determinados países a menudo no reciben la atención que merecen. Adicionalmente, las funciones de los procedimientos temáticos con frecuencia pueden duplicarse, dando lugar a que en un año determinado se presenten varios informes con respecto a las prácticas de derechos humanos de un país. Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos en el 2006, 8 mandatos temáticos se han adicionado a los 27 que han venido operando desde que fueron establecidos por la anterior comisión. Los relatores y grupos de trabajo son generalmente nombrados por periodos de 3 años, pero con un límite de 2 periodos o 6 años. A continuación se exponen los mecanismos de tratados. Además de los mecanismos basados en la Carta, la Asamblea General de la ONU ha adoptado una serie de tratados multilaterales encaminados a mejorar las condiciones de derechos humanos en todo el mundo. En 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sentó las bases para 2 importantes tratados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. El objetivo de estos documentos, conocidos colectivamente como la Carta Internacional de Derechos Humanos, fue proporcionar una definición internacional autorizada de los derechos que los gobiernos en la Carta de las Naciones Unidas se comprometieron a alcanzar. En esta diapositiva se ofrece un listado de los derechos principales protegidos en los pactos antes mencionados. En principio, los 2 pactos distinguen, por un lado, entre la aplicación adecuada de los derechos civiles y políticos y, por otro, los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a no sufrir tortura o detención arbitraria, son de aplicación inmediata. Los derechos económicos, sociales y culturales en general se implementan hasta el máximo de los recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos, por todos los medios apropiados, incluyendo particularmente la adopción de medidas legislativas. Esta distinción puede ser general, no obstante, porque muchos de los derechos civiles y políticos exigen el establecimiento de instituciones y capacidades gubernamentales para lograrlo. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo requiere la formación de abogados, jueces y otras personas interesadas en la administración de justicia, lo cual no puede llevarse a cabo de inmediato. Por el contrario, hay algunas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
por ejemplo, que prohíben la discriminación, que pueden y deben alcanzarse con el mismo grado de inmediatez que los derechos civiles y políticos. Además de la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Asamblea General ha promulgado y los gobiernos han ratificado varias docenas de otros tratados y otros instrumentos relacionados con la discriminación racial, la discriminación contra las mujeres, la prohibición de la tortura y otros maltratos, los derechos del niño, la intolerancia religiosa, los derechos de los defensores de los derechos humanos, los derechos de las minorías, etc. Durante la última década, la mayoría de los principales tratados de derechos humanos han logrado, si no casi una aceptación universal, por lo menos las 2/3 partes, por parte de los gobiernos de todo el mundo. Con la ratificación de los 9 principales tratados de derechos humanos, es decir, los relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, la raza, las mujeres, la tortura, los niños, la mayoría ratificados, y de los más recientes y menos ratificados tratados sobre los inmigrantes, las personas con discapacidad y las desapariciones, los gobiernos se comprometen a informar periódicamente sobre su desempeño, a comparecer ante un comité de expertos y a responder a preguntas, a que se evalúe su rendimiento en las observaciones finales del comité y luego a producir nuevos informes que respondan a las preocupaciones de los 9 órganos de tratados. La mayoría de los 9 principales órganos de tratados de derechos humanos también pueden recibir y adjudicar denuncias de particulares o individuos contra los gobiernos que han aceptado dichos procedimientos. Las decisiones y puntos de vista sobre las denuncias individuales y las observaciones generales de los órganos de tratados han ayudado a construir una jurisprudencia interpretativa de los derechos considerable. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido una serie de comentarios generales que definen el contenido mínimo de los derechos a una vivienda adecuada, a los alimentos y a la salud. En un futuro próximo, otros 2 comités de tratados aceptarán denuncias individuales. El mecanismo de denuncia del Comité sobre los Trabajadores Migrantes entrará en vigor una vez que 10 Estados partes hayan declarado su participación en virtud del artículo 77 del tratado. Después de muchos años, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales finalmente estableció un mecanismo de denuncia individual, ya que su protocolo facultativo, es decir, un tratado complementario, fue ratificado por 10 estados en febrero de 2013. Con la ratificación de Uruguay, el protocolo facultativo entró en vigor el 5 de mayo de 2013. Las Naciones Unidas sigue siendo el único foro en el que las violaciones de derechos humanos en cualquier país del mundo, incluso los que no son miembros de la ONU, pueden abordarse, al menos en teoría. El procedimiento de denuncia confidencial es engorroso y secreto. La participación directa en las sesiones del Consejo y del Comité Asesor en Ginebra puede ser difícil o frustrante y ciertamente costosa. Involucrar a uno de los relatores temáticos o grupos de trabajo es más fácil y esta estrategia es más probable que conduzca al éxito en casos individuales. El suministro de información bien fundamentada a un relator de cada país es uno de los medios más eficaces para entrar en el proceso político de las Naciones Unidas, aunque su impacto es necesariamente indirecto. Dependiendo de los vientos políticos dominantes y de la situación financiera de las Naciones Unidas, se plantean con frecuencia propuestas para reformar los mecanismos de los derechos humanos y facilitar o limitar el acceso de las ONG a estos mecanismos. Por ejemplo, actualmente hay algunos miembros del Consejo de Derechos Humanos que abogan por la eliminación del sistema de órganos de tratados o la consolidación de los órganos de tratados en un Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A pesar de las críticas de los mecanismos basados en la Carta que proporcionaron el impulso para la creación del Consejo de Derechos Humanos, los avances a lo largo de los mecanismos de las Naciones Unidas deben ser reconocidos.
En sus primeros años, la Comisión no consideraba comentarios sobre determinados países durante sus sesiones. Los delegados de la Comisión y representantes de las ONG tenían que hablar de los estados en abstracto, refiriéndose vagamente a las características identificables de un país, pero sin mencionar el nombre del mismo. El progreso de la Comisión hacia las resoluciones de los países tomó un tiempo considerable. Los esfuerzos por fortalecer la eficacia y la responsabilidad de los mecanismos del Consejo aún pueden ser tímidos y los primeros pasos de la reforma no son necesariamente alentadores. El balance de poder en el Consejo y las nuevas directrices para relatores temáticos son constante motivo de preocupación. Hay algunos aspectos positivos, sin embargo, en las medidas de construcción institucional del Consejo. Por ejemplo, los cambios al procedimiento de denuncia con respecto a la confidencialidad del proceso probablemente contribuirán al aumento significativo en el uso y la visibilidad de esta práctica. Además, el Consejo puede fortalecer la credibilidad y la visibilidad del examen periódico universal, permitiendo que las prácticas de derechos humanos de cada país sean igualmente examinadas. No obstante, incluso el examen periódico universal puede suponer un peligro al deslegitimar otros aspectos de los procedimientos del Consejo. En el proceso inicial de elaboración del examen periódico universal, activistas de derechos humanos temían que su establecimiento llevaría al desmantelamiento de las resoluciones sobre países, de los relatores de países, del procedimiento de la resolución 1503 e incluso de los mecanismos de presentación de informes de Estado ante los órganos de los tratados. De todas maneras, es necesario reconocer que aún está por determinarse si el examen periódico universal es reconocido como un procedimiento sólido para la rendición de cuentas del Estado o si su utilización deslegitimará otros mecanismos como han temido algunos. Mientras la ONU avanza en la construcción institucional de los mecanismos basados en la Carta, debe tenerse en cuenta que a pesar de estos cambios ha habido una disminución en cuanto al personal y a la atención prestada al Consejo, a su comité asesor y a los órganos de tratados no basados en la Carta. Correspondiente con esta reducción ha sido el fortalecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ACNUD ha hecho declaraciones sobre una serie de cuestiones temáticas y asuntos específicos de los países independientemente de las instituciones políticas del Consejo. En la medida en que el ACNUD sea políticamente independiente, se aumentará su capacidad de presentar de manera competente los asuntos normalmente tratados en las resoluciones nacionales o los procedimientos temáticos. El fortalecimiento del ACNUD es sin duda un avance en los esfuerzos de la ONU para proteger los derechos humanos en todo el mundo. La independencia y la integridad de los procedimientos temáticos del Consejo de Derechos Humanos son, sin embargo, necesarios para responder a las preocupaciones de derechos de una manera integral, imparcial y eficaz. Sin importar cuántas reformas sean adoptadas o cuántos procedimientos modificados, ningún país está obligado a responder a las solicitudes de información de las Naciones Unidas o a tomar en cuenta las resoluciones de la ONU. No obstante, las delegaciones diplomáticas dedican considerable tiempo y energía a evitar la observación o investigación por parte de las Naciones Unidas y el impacto de los debates en el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación general de los derechos en un país no se debe subestimar. Incluso aunque solo sea porque los propios países prestan tanta atención a los asuntos de derechos humanos planteados en las Naciones Unidas, las ONG deben ser conscientes de los foros y los procedimientos de la ONU y tratar de utilizarlos lo más eficazmente posible. Muchas gracias por su tiempo y atención.